entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Uno diría que fueron buscando pasar tiempo de calidad con el maestro, tiempo de aprendizaje quizás con Jesús. Pero el verso 25 desenrolla una verdad que existe en el corazón del hombre hasta el día de hoy. Que hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo es que llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo. Es interesante porque nosotros ya conocemos la historia. Cristo hizo el camino más corto. No sé si te acuerdas, pero Cristo pasó el mar caminando. No necesitó una barca. Él lo pasó caminando y se subió en una barca ya casi al final, antes de llegar a la orilla, salvando a Pedro. Y los que fueron a buscarlo, el puesto hace la pregunta: ¿cuándo es que llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo. Y dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Yo no sé si te das cuenta, pero a veces las personas le hacen una pregunta a Jesús. Incluso hoy en día nosotros le hacemos preguntas a Jesús y Jesús no la responde. No sé si te has dado cuenta. Sucede lo mismo que sucedió con Nicodemo. Estoy aquí porque tú eres maestro, tú eres rabí. Y Jesús muy directo le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Ni siquiera le dice: no, gracias Nicodemo por tus halagos, no, es necesario que nazcas de nuevo. El que nace del Espíritu, el Espíritu es. Y acá es igual, le dice: ¿cuándo es que llegaste acá? ¿No ves a un Jesús que dice: mira, ustedes no lo saben, pero yo estuve orando en el monte, mis discípulos estaban viniendo, la barca se estaba hundiendo, yo los vi en oración, caminé, Pedro salió porque yo dije: ven, él me preguntó si era, se ahogó, yo fui, lo levanté, subí a la barca, luego los discípulos dijeron: ¿quién es este hombre? Todo eso pasó. No, Jesús no está entrando en conversaciones con ellos. ¿De cuándo llegaste acá? Y Jesús dice: ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque ustedes comieron pan y se llenaron, por eso me buscan. Directo, no tienen la intención de dialogar con ellos. No sé si te ha pasado a ti también cuando le haces en tu oración una pregunta a Jesús y sientes como que Jesús no te está dando la respuesta que tú quieres escuchar, sino una respuesta que no quieres escuchar, o una respuesta que quizás necesitas más oración para poder entender el fin de Jesús. De repente estamos orando por cosas o preguntándole a Jesús: Jesús, ¿y cómo es que eso funciona? Y Jesús dice algo en tu corazón que no tiene nada que ver con la respuesta. Yo no sé si has visto Josué 6. Ahora me lo estoy diciendo. Creo que es el 6. Así, en Josué 5 es verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Él, cuando tenía una espada, se envainaba en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no. Listo. Él no está conversando. Josué le dice, porque está en medio de la guerra. Josué está en medio de la guerra. Y él ve a un varón. En realidad lo que Josué está viendo es una cristofanía, la presencia de Jesús antes de la encarnación. En el Antiguo Testamento muchas veces lo grafica como el ángel de Yahvé, pero los teólogos que estudian el texto sabemos que habla de Cristo antes de su encarnación. No se llama cristofanía, Cristo antes de su encarnación. Y ve al varón que estaba delante de él. Imagínate el impacto para Josué, que está en medio de la batalla. Y dice que tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, se va corriendo hacia él desesperadamente, quizás, porque en el calor de la batalla antes quiere saber de parte de quién. Imagínate que él está yendo y hace la pregunta con dos posibles respuestas: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él dijo: yo no sé por qué preguntaría
imponente. Por eso que el valle le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y Cristo, o esta Cristofanía, la segunda persona de la Trinidad, dice no. Y él respondió no. Y después le da, mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. O sea, le dice no. Como diciéndole, ¿a ti qué? Si soy contigo con los enemigos. Es más, la idea aquí de este texto es que Dios está diciendo, no es que yo estoy contigo, tú estás conmigo. No es que yo estoy contigo, la pregunta está mal. Tú preguntas, ¿estás conmigo o estás en contra de mí? Y Jesús dice no, mas como príncipe del ejército ya había venido. Entonces la idea ahí es, ni contigo ni sin ti, tú estás conmigo. Haz mejor la pregunta. A veces, por eso te digo, a veces nosotros hacemos la pregunta y Dios dice no, haz mejor la pregunta. A veces preguntamos a Dios, dice la Biblia en Santiago, que pide qué cosa a Dios, de todas las cosas, sabiduría, y Él te la va a dar. Salomón no pidió riquezas ni cosas materiales, él pidió qué cosa, sabiduría. Sabiduría habla de discernimiento, más de conocimiento. Sabiduría es muy distinto al conocimiento, es discernir lo que está sucediendo o lo que va a suceder. ¿De acuerdo? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, y tenemos que aprender. Cuando la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, exactamente nos está diciendo que, ok, como tengo la mente de Cristo, ahora soy omnisciente y lo sé todo. No está hablando de eso, sino está hablando de que tienes que pensar como Cristo piensa. Hacer las preguntas correctas, hacer un diálogo correcto sin faltar, por decirlo de esta manera, el respeto a aquella persona a la que te vas a acercar. En oración a veces hasta le faltamos el respeto a Dios y no nos damos cuenta. ¿Cuándo es que le faltamos el respeto a Dios en oración y no nos damos cuenta? Podemos atribuir cosas que no. Podemos atribuir cosas que no a Dios, que no es de Dios. Podríamos pedirle a Dios y tratando de buscar qué nos tiene que dar, y no es así. Podemos declarar algo que en el cielo no está declarado. Podríamos buscar no hacer su voluntad, sino que todo cuadre con nuestra voluntad. Y son muchas maneras, y Dios dice no. Es que yo no estoy contigo, ni estoy buscando hacer lo que tú quieres. Tú estás conmigo, o además, tú estás en mí, yo en ti y el Padre en nosotros. Y tú debes empezar a buscar el reino de Dios y todo viene por añadidura. No sé si entiendes. Nosotros no estamos diciendo, hola, ¿cómo estás? Nosotros no estamos diciendo a Jesús, quiero esto, deseo esto, busco esto, porque Dios dice no, porque ustedes no tienen necesidad de esas cosas. Ustedes tienen necesidad de mí. Tienen que empezar a hacer las conversaciones correctas, porque si no, Dios dice no. Lo hizo con Josué. Y Josué es el segundo después de Moisés. Y Josué tuvo una mala percepción, un mal discernimiento. ¿Estás conmigo o estás en contra de mí? No. Ni contigo ni sin ti. Tú estás en mí. Es raro. Estos hombres le dicen, ¿cuándo llegaste acá? No te voy a responder eso. Nicodemo le pregunta, ¿cómo empieza su prólogo, Nicodemo? ¿Dónde está? Así, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque a nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se acabó toda la dolería, toda el hablar bonito. Cristo lo que busca no es una religión, Cristo lo que busca es una relación. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros buscamos acercarnos a Él en relación, no buscando pedirle algo, porque Él sabe las cosas que a nosotros nos faltan. Mateo 7 dice que no necesitamos pedirle a Él, porque Él nos trata mejor que nos han tratado nuestros padres en este mundo. Incluso dice, si tus padres te tratan así, ¿cuánto más el Padre, nuestro Padre Dios? Entonces Dios dice, no necesitas pedirlo. Isaías 66 dice, porque antes de que tú lo pidas,
Yo ya sé lo que tú estás, ya sé lo que hay en tu corazón. Entonces Dios, si tú ya sabes lo que hay en mi corazón, ¿debo pedir? Y Dios dice, debemos conversar. Debemos conversar. Cuéntame cómo te ha ido. Cuéntame cuáles son tus planes. Quiero ver si tus planes van con los míos. Cuéntame cuál es tu visión. Háblame, dice Dios, háblame. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tus deseos? Quiero saber si tus deseos están conforme a mis deseos. Quiero saber si tu voluntad está moldeada a mi voluntad. Hablemos. Porque yo te voy a decir no y sí. Dios, eso es otra cosa. Dios jamás va a decir quizás. O de repente. Dios es no, sí. Por eso nosotros cuando oramos, o al menos cuando yo oro al final de mis oraciones, siempre digo, Señor, que sea tu voluntad, mas no la mía, porque en mi voluntad de hombre, imagínate, en mi voluntad. Entonces yo, cada vez que termino de orar, siempre le digo, Señor, al fin de cuentas, que sea en tu voluntad y no en la mía, y en tu voluntad, quizás debas de doblegar la mía, y debo de entender que esto está pasando por algo, XXX. Entonces, eso con respecto a preguntas dadas a Dios. Jesús le responde, de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales. Si ustedes me buscan, es más, es increíble lo que a Jesús, lo hemos visto en Juan 2, Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre ya. Y Jesús sabe que ellos lo están buscando, no, ni siquiera por la multiplicación de peces y panes, ¿no? Jesús mismo le dice, ustedes no me están buscando por lo que acabo de hacer. Ustedes me buscan porque les gustó ese truco. Y como están llenos, tienen fuerza para ver otro truco. Y dice, trabajad no por la comida que perece. O sea, si van a hacer algo, no lo hagan por las cosas materiales, sino por la comida que la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Nuevamente Jesús se está presentando como ¿quién? Como Dios. Como Dios. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios en plural? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios en singular. Esa es otra cosa. ¿Te das cuenta que son preguntas que se realizan delante de Jesús? Jesús, la primera pregunta en modo de oración es, ¿cuándo? No sé cómo podríamos nosotros hacer una oración que se asemeje a pero ellos le dicen, ¿cuándo llegaste acá? De acuerdo a otra parte, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Queremos agradar a Dios. ¿Qué obras debemos de hacer? ¿Cuáles son? Hay una lista de obras para hacer porque queremos agradar a Dios. Miren, una cosa, obras en la carne es religión. La obra en el espíritu es espiritual, es vida en el espíritu. Todo lo que haces en la carne, eso es religión. Intentar agradar a Dios es religión. No sé si me entiendes, pero intentar agradar a Dios si tú estás buscando agradar a Dios en obras, eso es religión. Porque Dios no necesita que tú lo intentes, ya le agradas. Ya tú eres el hijo en el cual Él encuentra contentamiento, Él encuentra placer. Entonces, ¿qué puedo hacer para que ese contentamiento no crezca nada? Porque el contentamiento como Él ni crece ni disminuye. Porque Él es amor. Su amor no crece ni baja. Él es. Pero a veces los creyentes decimos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es como cuando oramos y decimos, Dios, ¿qué obras deseas que hagamos? Y Dios dice, ¿obras? No. Dice, esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Las personas que están escuchando a Jesús están como, espérate. A ver, Jesús, pero si hasta hace poco dice, la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que creamos en el que Él envió, o sea, que creamos en ti. Eso es lo que está diciendo Jesús. Que creamos, la palabra ya es pisteo, confiar en algo divino. Creáis, la misma que se aplica en Juan 3:16 y en gran parte de los evangelios. Creer, confianza o sumisión, en otras palabras, en el que Él ha enviado. O sea, Jesús, no, pero quiero entender esto. Nosotros estamos hablando de hacer obras
venimos y Dios dice, no, la obra es que creáis en Jesús porque Él ya hizo la obra. No tienes que hacer obras. No. Pastor, ¿y cómo cuadra Efesios 2, 9, 10? Pero mira, hay que leerlo para que veas cómo cuadra. En Efesios 2, 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, las obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no son obras que nosotros vamos a producir con nuestra capacidad mental o con la parte del razonamiento que nosotros tenemos, sino que incluso si son obras, son más que obras, frutos. Porque el creyente demuestra su vida cristiana no con obras, sino con frutos. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo, paz, amor, paciencia, longanimidad, templanza, dominio propio. El creyente manifiesta su vida espiritual con frutos. Dios, a ver, te lo explico de esta manera. Dios pone en tu corazón. Escuchaste una predica, no sé, leíste la Biblia, estabas hablando y pone en tu corazón plantar una iglesia. Él puso en tu corazón o poner un estudio bíblico. Ahí se revelan todos los frutos. Porque sin frutos no puedes hacerlo. Necesitas amor para empezar algo. Necesitas paciencia para las personas con las que vas a tratar. Necesitas templanza, necesitas dominio propio. Y se revelan los frutos. Con los frutos del Espíritu, en otra palabra, con el Espíritu se realiza una obra que Dios preparó de antemano. Con los frutos de la carne, con las obras de la carne, no. Inicias algo y como no produces amor, no produces templanza, no produces dominio propio, eso no produce vida. Es como Aarón. Aarón con la vara reverdece. Ese es en el espíritu. Cualquier otro sacerdote que no es Aarón, con la vara se seca. Y nosotros somos sacerdotes, al igual que Aarón. Y tenemos que ir con el espíritu, con una vara que reverdece. Y Jesús dice, lo único que tienen que hacer, es más, lo único que ustedes necesitan hacer es que crean en mí. Es lo único que tienen que hacer, creer en mí. O sea, ¿quieren hacer las obras de Dios? Perfecto. Crean en el que Él ha enviado. En otras palabras, crean en mí. Pero lo que está diciendo Jesús es, pero no crean, los retó, le dice, ustedes ni siquiera lo están viendo. Acabo de hacer un milagro que ustedes han presenciado y ustedes se han beneficiado, pero ni siquiera me están siguiendo por las señales. Me están siguiendo porque bueno, están llenos. Y quizás están esperando que haga otro truco. Por eso que Jesús enfatiza. Ustedes deben de creer no en lo que hay en su corazón, sino en mí. ¿Te acuerdas que nosotros hablamos que el pueblo, ¿qué quiso hacer con Jesús cuando terminó el milagro de la multiplicación? Hacerlo rey. Hacerlo rey, porque ellos estaban viendo lo material, no estaban viendo lo espiritual. Ellos estaban diciendo como, Él es, de hambre no nos vamos a morir. Siempre va a haber pan y peces. Así que de hambre no nos morimos, Él es. Imagínate si eso hace con los panes y los peces, lo que hará con el trigo, lo que hará con las cosechas. No, Él es el rey. Y Cristo sabía eso, así que Él dijo, no, yo me voy para otro lado. Nosotros no buscamos a Dios por las cosas materiales, o no deberíamos buscar a Dios por absolutamente nada material. Nosotros tenemos necesidades de cosas materiales, obviamente que sí, en este mundo material tenemos necesidades de cosas materiales, pero Dios ya conoce qué clase de cosas nosotros necesitamos. Y lo que Él nos da de acuerdo a su voluntad. No nos da ni mucho ni poco, nos da exactamente lo que nosotros necesitamos. ¿Nos puede parecer a nosotros poco? Bueno. ¿Nos puede parecer a nosotros mucho? Bueno, pero de acuerdo a lo que le parece a Dios, es lo que necesitamos. Ni más ni menos. Orar para tener más es carne, es forzar algo. Es como decirle a Dios, pero ¿no puedes darme un poco más? Un poquito más. Es como tus hijos, es que Dios nos trata como a hijos. Yo a mis hijos no le doy más de lo que yo sé que no necesitan. Yo sé que mi hija necesita 12 colores, no le doy 36. Le doy 12 colores. Porque yo sé que si le doy 36, ¿qué va a pasar? Los va a perder, los va a romper, van a jugar a las espadas con su hermano, se van a incrustar el lápiz, no sé. Le doy
lo que es de acuerdo a su edad y le doy lo que a ella, lo que ella necesita. Dios nos da de acuerdo a lo que necesitamos y también nos da de acuerdo a nuestra edad espiritual. No sé si te das cuenta, pero no te da de acuerdo a tu edad física. O sea, no me da de acuerdo a mis 43 años. Me da de acuerdo a mi edad espiritual. Porque si él me diera mucho y soy un bebé en Cristo, y Dios sabe, dice, no te puedo dar todo esto que es tuyo, es tu herencia, no te la voy a dar, porque si te la doy, te vas a ir a despilfarrar y te la vas a gastar toda. Y después vas a volver, después que has comido con los chachos. Dios dice, te voy a dar esto hasta que sigas creciendo, hasta que madures, hasta que me conozcas más. Es más, hasta que ya ni me lo pidas. Eso es lo que Dios dice, es lo que Dios está buscando que nosotros hagamos, que no pongamos la mirada en las cosas materiales. Lo que te dije hace como 2 o 3 semanas, mirada, ¿cómo era? Mirada amplia y mirada corta. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Te das cuenta que ellos acaban de vivir una señal, es más, se acaban de comer la señal. Se la comieron la señal, pan y peces, y ellos dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Sabes cuál es el problema de estas personas? Que también, quizás a veces también nuestro problema, es nuestro corazón endurecido. Me parece, lo apunté aquí. Sí, en Efesios 4:18. Sí. Si ellos no han nacido de nuevo y están encerrecidos en el pecado, ellos no entienden. Están muertos. Pero se aplica también para creyentes inmaduros, carnales. No están muertos, pero están endurecidos todavía en su corazón. Es un corazón nuevo, pero no es maduro. No veía lo que Jesús estaba haciendo y no podían ver lo que estaban muertos. La mayoría, al menos, o todos quizás, pero sí, exacto. Es increíble porque en Juan 1:12 dice, a los suyos vino, los suyos no le reconocieron, y después él habla en ese capítulo de que él es la luz y que él está caminando como un faro y no están viendo porque, como usted dice, están muertos. Pero también se aplica para creyentes carnales, creyentes carnales. Está el faro delante de nosotros. Es como Israel, sacado de Egipto. La columna de fuego está delante de ellos. Es más, están peleando con los caballos de Faraón. Y ellos están diciendo, nos ahogamos. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos? Ellos pudieron haber dicho, y nos preocupamos porque esa columna que está ahí se amplía y se los come todos en fuego. Así que aquí vemos cómo sucede eso. Pastor, estaba con una enseñanza bien tremenda, lo dicho en esto, ahorita con lo que está viendo de teología, los pastores están, ahorita lo asemejo, lo corroboro con esto, está bien claro, ¿no? Como dice, los creyentes y los no creyentes. Jesús te estaba dando a conocer como Dios, ¿no? Quería que tuvieran fe. Claro, no eran salvos, pero si aún lo estaban viendo lo que hacía, si lo veían así palpable, yo quería que la gente aprendiera a ver eso, ¿no? Porque quería que fuera crucificado, iba a hacer, ya lo iban a ver y ya se iba a acabar esa poca fe que tenían, porque al menos los milagros que hizo les daba un poco de fe, creer en él. Y ese es un problema del ser humano, ¿no? Que nosotros como creyentes andamos por fe, por vista. Ese es el problema que está pasando con los diálogos. ¿Sí? Y otra de las cosas que también, como dice, nosotros también todavía desgraciadamente vemos, tenemos ese problema de caer, de andar por vista, como dice el pastor, está en y el domingo dije con respecto a Saúl era ungido. O sea, cuando yo digo cuando la Biblia dice que Saúl era ungido de Dios, quiere decir que Saúl era hijo de Dios. Y el problema de Saúl de no tener la victoria fue porque él dice en ese capítulo, desechó la palabra de Dios. Entonces, cuando el creyente desecha la palabra de Dios, la visión se le vuelve a reducir. No ve más allá de lo que
cuando el creyente no desecha la palabra de Dios, sino que hace de la palabra su lámpara, entonces la visión se amplía. O sea, obviamente hay cosas que es como Pedro, lo dije la semana pasada, hay cosas que van a hacer que tu vida como creyente va a tambalear, pero ahí depende mucho de quién está creyendo. Pedro caminó, dice la Biblia, o sea, lo pudo hacer. Pero ¿qué es lo que hace después Pedro? Mira lo que está sucediendo alrededor y es rápido. O sea, no es que se hundió como arena movediza, no. Simplemente volvió la mirada de aquel que estaba viendo y ¡bum! Y ya con el agua hasta el cuello, como dicen algunos, ya se desesperó. Y le dijo: Señor, sálvame. Y Jesús fue rápidamente y lo salvó. Por eso Hebreos 12:1 dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. O sea, ni siquiera porque nuestra fe reverdece gracias a la fe de Cristo. Cristo está en nosotros ahora, ¿no? La esperanza de gloria. Y ¿saben qué? Y es un poco, de eso quiero llegar a hablar, ojalá que sí, espero llegar. Es un poco lo que nos pasa a todos nosotros. Nadie está libre de estar bien, tener años en el instituto, tener una vida espiritual en la iglesia y que una situación te sacuda. Nadie está libre de eso. O sea, lo dije el domingo pasado en el desayuno, dije: ¿cuántos incluso han querido dejar de ser creyentes o dejar la iglesia? Pastor Giovanni lo dijo en 2009 y yo me acuerdo que vi muchos hombres levantando la mano, yo entre ellos. Yo tenía un cristianismo muy nuevo, pero muchas de las personas quieren dejar el cristianismo o dejar de creer en Dios por las cosas que vienen sacudiéndolo. A Job se le probó, no porque Dios era malo, sino que lo que estaba buscando Dios de Job. Lo ves en el último capítulo. Job mismo dice: yo te oía y sabía algo acerca de ti, pero ahora te conozco. O sea, lo que le faltaba a Job era tener una firme convicción de que Dios estaba con él siempre, en lo bueno y en lo malo, porque después de Dios, cuando habla Dios, yo ya me imagino a Job diciendo porque la pregunta que le hace Dios a Job es: ¿dónde estabas tú? Tú no eres el que me hace preguntas a mí, ¿dónde estaba yo? Job, tú me preguntas a mí dónde estaba yo. Job, tú me estás diciendo a mí que es mejor que te mate, que no hubieras nacido, capítulo 3 de Job, que era mejor hubiera sido mejor que te aborte. Job, tú me estás haciendo esos cuestionamientos. Job, tú estás justificándote, me parece que estás justificándote. No. Y después Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo puse las columnas en el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dividí a todo lo que tú conoces? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Y Job después dice: ok, ciertamente Instituto Bíblico me ha preparado, pero esta prueba realmente me ha hecho conocerte. Sé que ahora no estoy solo, sé que tú estás conmigo. Instituto Bíblico terminar el Instituto Bíblico 4, 5, 20 años no te va a asegurar no pasar por algo. Al contrario, el Instituto Bíblico te va a ayudar que cuando pases por algo, ese sacudón te mantenga firme en tu fe. Puedes dudar, Pastor Jesús también lo dijo en algún momento, puedes dudar, tambalear. El pecado no es dudar ni tambalear, el pecado es mantenerse en la duda y el tambaleo. O sea, porque somos de carne y hueso, no somos Jesús. Algo va a pasar y vas a tener temor, vas a tener preocupación, vas a tener como un caos de momento, vas a tener como: ¿y ahora qué hago? Y no, pero no puede ser. ¿Y cómo funciona eso? Eso está bien. Hasta ahí no es pecado. Pecado es correr en la dirección de tu carne, en las soluciones de tu carne. Todo el mundo va a pasar por situaciones y en el momento que las estamos atravesando no es pecado. Y la convicción viene cuando en lugar de correr hacia tu carne, corres hacia ¿dónde? Al trono de la gracia. Vas y corres al trono de la gracia. Situaciones o pruebas le permiten a Dios y nos permiten a nosotros ver cuánto realmente nos hemos relacionado con Él. Podemos tener 40 años en la iglesia y tener una religión más que una relación. Y Dios no quiere eso, Él dice: yo no quiero ni sacrificios ni ofrendas. Yo lo que quiero es que tú me conozcas. No estoy buscando que tú hagas obras, que haces sacrificios. No. Romanos 12:1 dice: presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, presenta tu corazón como sacrificio vivo. Yo estoy buscando tu corazón, yo no estoy buscando cosas que tú puedas hacer, porque en realidad tú no puedes hacer nada. Juan 15 dice: separado de mí, nada puedes hacer. Y todo lo que empiezas a generar separado de mí es carne. Y tu carne no es buena. Y las obras de tu carne, te digo, hijo, las obras de tu carne, ¿sabes a qué
muertos, como dice la hermana Tania, no ven, no perciben, la luz está ahí, Jesús los está evangelizando, es más, les dice, crean en mí, que yo soy Jesús, el Hijo de Dios, pero el creyente también te sigue diciendo, cree en mí. ¿Por qué temes? ¿Que acaso no soy tu seguridad, no soy tu escudo? No, sí, Señor. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Ok, Padre, entonces, Dios dice, yo te he puesto en esta situación. Tienes que leerlo una y otra vez, Deuteronomio 8:2. Dice, yo te llevo por el desierto, yo te he hecho pasar hambre, yo te he tratado de esta manera. Luego dice, porque quería saber lo que hay en tu corazón. Y luego dice, porque quería saber si los mandamientos o los estatutos los ibas a mantener. Y en el verso 3 dice, el clasiquísimo verso conocido por todos nosotros, Lucas 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de esto está hablando Jesús en el capítulo 6. Dice, ustedes miren lo que dice. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Incluso le están citando a la Biblia. ¿Quién te recuerda? Satanás. Están persuadidos por su carne muerta. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es interesante el verso 34 donde le dice, Señor, danos siempre este pan. Porque tú cuando lees Juan 4, la mujer del pozo que le dice, Señor, dame de esa agua. Y Jesús le dice, yo soy. Y la mujer toma de Cristo y listo. Lo siguiente que ves de la mujer es que va a testificar acerca de lo que sucedió. Lo que no ves aquí con estos hombres. En ese caso, esta mujer muerta en sus delitos y pecados, Efesios 2, esta mujer separada de la gloria de Dios, Romanos 3:23, pudo ver a Dios presentándose como si se hubiera estado presentando delante de Moisés con esas palabras, yo soy el que habla contigo. Ella sintió el mismo Dios que envió a Moisés en la zarza. Y dijo, ok, listo, aquí estoy, delante de ti. Acá también le hacen la misma pregunta. Esta pregunta es como cuando a ti te dicen, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Creen, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Como estas personas están buscando lo material, ya tú tendrías que ver. Sí, espérate, ¿cómo dijo el pan? ¿Que él es el pan de vida? ¿Cómo que él es el pan de vida? ¿De qué está hablando este hombre? Locuras, ya empezó a hablar locuras. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Isaías 55, 1:4. A ver, Isaías. Pastor, perdón, este verso del libro 24, yo soy el pan de vida, ¿está en alguna escritura? ¿En un salmo o algo? ¿Me agradece o usted me puede mencionar? ¿Verdad? Soy el pan de vida. No quiero te lo voy a no está así como debe estar. Jesús, el pan representa a Jesús. Acabamos de ver, incluso Jesús te da la respuesta. En el verso 32, es el cuadro de Jesús, dice, de cierto digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Ya, yo soy mejor que ese pan. Ustedes no sé si han leído un verso que dice que las cosas de ahora son la sombra de las cosas de antes. O sea, que Jesucristo nos está diciendo, la Biblia nos está diciendo que todo lo que nosotros estamos viviendo, todo lo que nosotros vivimos, es porque antes ya sucedió. Cuando Jesús se presenta a la mujer en el pozo, Jesús se está presentando como el pozo de quién? No, ahí le da un nombre al pozo. Jacob, el pozo y la mujer dice, nuestros padres sacan del pozo de Jacob, y Dios dice, yo soy más grande que Jacob, yo soy el pozo de vida eterna. Acá le dice, Moisés nos dio pan. No, Moisés no fue, el Padre, y él te está dando un mejor pan. Yo soy el pan. Entonces, las cosas que antes pasaron nos sirven a nosotros de cuadro, porque han sido sombras de las cosas que han venido. Es interesante con lo que hace Jesús, porque le citan Biblia, y
Y él Es imperdible. Él es la Biblia. Sí, Isaías 55, 1, 4. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed. Venid. Comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Eso habla de la gracia gratuita, de una gracia que no tiene precio. Lo único que tiene que hacer la persona para recibir gracia, ¿qué es? Venir. El inconverso, para ser salvo, ¿qué tiene que hacer? El creyente, para crecer en su madurez, ¿qué tiene que hacer? Y dice, venid a donde, al trono de la gracia. Venid a Cristo. Los que estén casados y cargados, ¿qué dice? Venid. Es que es una acción activa. Okay, por eso Cristo dice, obras. ¿Cuáles obras? Hay una sola. Que creáis en el que Él ha enviado, que creáis en Jesús. Porque si tú crees en Jesús, que Jesús es Dios, que Él es omnipotente, que Él es omnisciente, que Él es Dios, lo que tú vas a hacer luego de creer, ¿qué es? Venir. Y nada más. Ok. Dice, ¿por qué gastáis el dinero? Después de la pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. ¿Por qué están preocupados en las cosas de este mundo, en lo material? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Yo soy el bien. Es más, ese Deuteronomio 8, 3, 4 y Lucas 4, 4, Mateo 4, 4, es claro. Cristo se presenta como las escrituras vivas. Dice, no solo de pan, lo material, no del pan que descendió del cielo, que es el maná que Dios proveyó. No, yo no estoy hablando de eso, dice Dios, y nos dice a nosotros también. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de algo que es mejor, que vino del cielo también, pero que no da un descanso de momento. Porque esos hombres que comieron del cielo ese maná, okay, ¿qué les sucedió? Saciaron su hambre, se tranquilizaron. Estos hombres que comieron la multiplicación de los panes, dice que porque se llenaron, siguieron a Jesús. Cristo dice, no necesitas, porque te llenas de lo material, seguirme. Yo te ofrezco algo eterno. Y cuando tú lo empieces a comer, me seguirás. Porque vas a buscar ya no lo material, sino lo espiritual. Te va a gustar. Y te pasa cuando lees la Biblia. Estás leyendo un verso y quizás estás orando, creo que también el tiempo pasado, y te acuerdas de otro verso. Bueno, el Espíritu te recuerda el verso. Y si tienes un libro de apuntes, un buen apunte, estás entrelazando y estás meditando. Y estás comiendo pan vivo. Estás comiendo la vida espiritual. Dices, ok. Y sientes que Dios te está hablando con una porción de la Biblia, y estás en un libro, y estás en otro, y no planeaste estar más que 15 minutos, luego miras tu reloj, hora y media, y tú necesitas más pan, y estás buscando, y estás orando, y estás ya agradeciendo a Dios. Es interesante porque escuchando al pastor John Stampo hoy día con respecto a este tema, fue loco en realidad. Estoy escuchando sus clases de 1 Corintios y 2 Corintios, que ya las subí todas en el YouTube. Y yo estaba hablando con Dios en la mañana, y mi oración era como, no sé si te ha pasado a ti, pero hay días que quieres patear el tablero. Es como, estás como cansado, y como que tú le dices a tu cuerpo, ya no más, pero tú quieres como forzar la situación. Estás como, es como esos días que una vez muchos creyentes dicen, pastor, ¿usted ha sentido a veces como que el día está muy gris? Sí, en invierno. No. En un momento está como pesado, como que te sientes como así cansado. Y te pasa, nos pasa a nosotros. Yo hoy día estaba en ese plan y yo le decía a Dios, Señor, ¿me puedes animar? Fue sencillo. Y después dije, no le voy a decir, Señor, papito, ¿podrías animarme? ¿Podrías darme una palabra, algo que me anime? Y no lo hice en mi cuarto ni en mi mesa, sino viniendo de comprar el pan, necesitaba ya hablar con Dios. Y dije, bueno, voy a empezar de acá hasta la casa. Y estaba hablando como hablo con un amigo que me está acompañando. Y dije, Señor, o papito, ¿podrías animarme? Con una palabra, un verso quizás, una canción. Padre, porque hay días en los que tú sabes, como hombre, en mi vieja naturaleza quiero patear el tablero, pero en el espíritu quiero seguir percibiendo tu presencia. Y me pongo a escuchar al pastor que está un poco y dice, hay días en que tú estás aburrido y afligido. Espérate, pero me voy a poner el volumen. Búscalo, está en una prédica, la 9 creo, de la clase. Y él dice, ¿sabes qué se hace en ese momento?
¿Sabes lo que se hace? Dice, jalas una silla y te sientas. Salmo 46:10. Estad quieto y conocer que yo soy Dios. ¿Y saben qué? Tú estás quieto, no porque que todo a mi alrededor explote y me quedo quieto. No, sino que estás quieto porque dice, y conocer que yo, o sea, si tú entiendes que Dios está en control de todas las situaciones, de todas las cosas, de todos los momentos, que para la vida del creyente no hay casualidades, y él sigue haciendo o cumpliendo su voluntad, lo que va a producir en ti, ¿qué es? ¿Ok? Paz, quietud, incluso hasta gozo. Porque cuando tú sientes que tú puedes o necesitas manejar algo, ahí viene la ansiedad, la angustia, porque tú no lo puedes hacer. Pero cuando tú dices, ok, Dios, ¿quién mejor que tú para manejar el lunes, el martes, el miércoles? ¿Y cuáles son tus días? Y Pastor John Stampo empezó a citar varios versos, varios. Yo no lo recuerdo mucho y dije, wow, ese es un buen pan. Ese es un buen pan espiritual para mí. Gracias, Dios. Gracias de verdad. Y enséñame a comer, no de algo material que se puede ver y palpar como estos hombres que comieron en el desierto maná, sino enséñame a comer versos. Salmo 46:10, Salmo 119:25. Para ser los ejemplos por ahí por la palabra de Dios en que nosotros mismos seamos santos Claro. en esas circunstancias. Judas 20 dice, edifícate en tu santísima fe. O sea, porque no es pasivo tampoco, ni místico. No, es la palabra. Por eso Jesús dice el pan, o sea, yo soy tu pan. Tu alma tiene sed de mí. No está hablando tu cuerpo, tu alma tiene sed de mí. ¿El 119 qué? El cuerpo, al fin de cuentas, cuando tiene hambre, tú le puedes dar de comer y hasta te puedes embotar. Pero tu espíritu, ¿cómo lo alimentas? ¿Con pan? ¿Con chicharrón? Es lo que usted estaba hablando, ¿no? La semana pasada hemos estado hablando sobre la carne, ¿no es cierto? Que nuestra carne se revela, o sea, nos pasa, ¿no? Se revela, estamos así, desmoronados, desganados, ¿no? Y de verdad quieres forzar. Bueno, yo cuando me encontraba en esa situación, yo me he tirado al suelo a orar a pedir al Señor que me saque de esa situación. Me he acordado de ese verso que usted dice, ¿no? Estar quieto y esperar en tu paz. Y ese... Pero sí he rogado, o sea, ¿no? Sácame de esto, Dios, porque yo no quiero estar así, no. ¿Y sabe qué, Napoleón? Ese es el verso que más trata con tu carne. Y hay veces, sí, por eso está recordando lo que usted dijo de la carne. Y sí, la carne se revela tanto, hermano. Perdón, pastor, que pasa eso. Yo lo he experimentado y como usted mismo dice, quiero forzarlo, o sea, pero te frustras, o sea, si tú no lo vas a hacer con tu fuerza, no se puede. Pero si te abandonas, si te humillas, y el Señor, ¿no? Salmo 119:25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. O sea, Señor, dame algo hoy, necesito algo. Es más, hay días que, como dice el domingo, que ni vas a leer, porque no tienes ni ganas ni tiempo para leer, pero sí puedes hablarle a Dios y dile un verso, Dios. Tengo sed, estoy cansado, tengo hambre de palabra, vivifícame según tu palabra. Y nosotros que venimos estudiando la Biblia, y venimos orando, y venimos aprendiendo acerca de Dios, Dios es fiel. Él va a darte algo, porque Él tampoco va a decir, no, más, quiero verte bien aplastado para ver si todavía evalúo y darte algo. No, clama a mí y yo te responderé rápido, clamas a mí y yo pero el creyente va a clamar a Él cuando realmente entienda que Él puede tener control de aquello. El creyente que no clama a Él es porque dice, no sé si Él pueda. No sé si te ha pasado, pero a veces escuché a un pastor, a veces para los creyentes es fácil orar por alguien que está con un dolor de cabeza, una gripe o una enfermedad ligera y dice, ok, pues vamos a orar por este hermano y ponemos las manos, Señor, tiene un dolor de cabeza, tú puedes tratar. Pero cuando le dicen a esos creyentes que tiene un cáncer, dice, uy, no, ya eso ya no lo trae. Es que a veces lo hacen y para Dios no hay ni grande ni pequeño, no hay situación grande ni pequeña, no hay problema grande ni pequeño. Dios es. Cuando nosotros entendemos, no es que yo ya me haya cansado ya, sino que yo también con ustedes dejo todo atrás y prosigo con ustedes hacia la meta, no tampoco porque
porque te estoy enseñando y no te estoy diciendo, no, yo por si acaso sí, sino que con ustedes también crecemos todos juntos y nos pasa a todos, es parte de nuestra naturaleza que tenemos dentro, lo que se llama carne. Y tenemos que aprender a vivir en Romanos 6:6 y en Gálatas 2:20. Sobre todo en Gálatas 2:20, si tanto no entiendes Romanos 6:6. Mas no vivo yo, mi carne, vive en Cristo, mi espíritu. Y lo que vivía antes en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, la única manera de cómo eso pueda suceder es, Señor, abatir hasta el polvo está mi alma, así que vivifícame según tu palabra, como lo acabo de citar, Judas 20, edificándonos en nuestra santísima fe, en lo que nosotros creemos, estar quieto y conocer que Él es Dios. Si yo no creo en eso, entonces no voy a estar quieto, pero si yo empiezo a creer que Dios, en Éxodo 14:14, Moisés, 14:13 y 14:14, Moisés le dice al pueblo, esténse quietos, y hoy verán que estos más que vienen hacia ustedes se acaban. Lo único que necesitan es, a veces uno lee y dice, pero es que ¿por qué no estuvieron quietos? Tienen que estar en el cuadro. Algo que le agrada a ustedes es importante, ¿no? A Dios es fe, Hebreos 11:6. Es lo primero que le agrada es fe. Y fe es una decisión de creer. Eso es importante. La mujer en Juan 4, ella decidió creer. Decidió Cristo, lo que dice Samaria, pero a cambio, este capítulo de Juan 6, dice, no cree, no entiendo, pero es que no deciden creer, fe es una decisión, y que nosotros como creyentes ahora vivimos por fe, siendo llenos del Espíritu, llenos de la palabra, vivos, ya somos ahora, somos espirituales, estamos en Cristo, sentados en lugares celestiales, y entonces, ¿cómo vivimos ahora? Si vivimos, o sea, naturalmente, como una buena se come la carne, la carne está crucificada, es una decisión de vivir por fe, eso es todos los días, viviendo la palabra, edificando nuestra misma fe, y eso es. ¿Sabes lo que dice Colosenses 3:16? Por ejemplo, lo que mi hermano está diciendo. 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Pero la clave es que more en abundancia. El creyente debería entender que la Biblia es de suma importancia, hasta vital, para que él pueda mantener una vida segura, sabiendo que Dios es un Dios seguro. Pero cuando el creyente no tiene la palabra en abundancia y la tiene a cuentagotas, entonces ese creyente llega sediento al problema, y sediento no puedes combatir absolutamente nada, o con hambre. ¿Qué soldado, qué guerrero con hambre y con sed gana una batalla? Ninguno. Dice, mas os habéis dicho que aunque me habéis visto no creéis, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ahí no está hablando de algo raro ni nada, te lo voy a explicar rápidamente porque quiero avanzar. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Te pregunto, cuando se inicia la obra de la salvación, ¿la iniciamos nosotros? ¿Quién la inicia? Dios. Bueno, podríamos darle incluso hasta posición. ¿Cuál de las personas de la Trinidad podría nosotros decir que inicia la obra? El Espíritu. Dios Padre. Dios Padre. Porque también la Biblia dice no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero. Tienes que recordar que Dios planificó la obra, Cristo ejecutó la obra y el Espíritu selló la obra. Y los tres estuvieron de acuerdo, lo hicieron. Y la fe es lo que Dios. Claro. Es más, la fe es el don de Dios. Es que nosotros no generamos fe porque estamos muertos. En el momento en que Dios, por eso
de casualidad. No, hablar o pensar así es un poquito carnal, porque para Dios no hay casualidades. Si te escuchó o no te escuchó, estuvo en el plan de Dios que sigue hablando con él. Dios se presenta delante de esas personas, Cristo ejecuta la obra y cuando ellos son salvos, el Espíritu Santo sella, ahí en la plaza sella todos. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Viene a la obra de la salvación. Cristo empuja al pecador, por decirlo de esta manera, no quiero usar la palabra empujar, ¿qué podría usar? Lleva, atrae, gracias, mejor. Cristo atrae al pecador a la cruz, donde está Cristo, perdón, Dios atrae al pecador a la cruz, donde está Cristo, lo atrae a él y Cristo dice, ok, en arrepentimiento, porque te has arrepentido, no te voy a echar fuera, ni hablar. Claro, el hombre tiene un libre albedrío. Claro que sí. El hombre decide rechazar o no rechazar. Juan 3:19 dice que las personas rechazaron la luz por las tinieblas. Está claro. Es más, no vamos a ver. 3:19 dice. 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Romanos 1 dice que ellos evaluaron a Dios y lo desecharon. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de ídolo. Y en el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, el hombre incluso recibe el mensaje de Dios, toma las palabras de Dios y todavía en su naturaleza corrupta y depravada, evalúa y lo pone a prueba. Voy a probar. A ver, no, desaprobado Dios. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice. Así es el hombre pecador. O sea, el hombre tiene la capacidad para hacer eso, usando su libre albedrío, o en su humillación, porque ese es el factor importante, que el hombre tiene que humillarse a sí mismo. Decide decirle a Dios, ok, aquí estoy delante de ti. Cuando tú ves esa palabra que tantas veces el pastor Arturo enseñó y decía, dos hombres se presentaron delante de Dios y uno decía, Señor, estoy aquí delante de ti, y el otro dice, yo aquí pecador, sé propicio a mí, Señor, yo pecador. ¿A quién perdonó más rápido? O mejor dicho, ¿quién regresó bien? O en otra palabra, Dios, ¿en quién encontró agrado? Claro, ¿los dos tuvieron la capacidad para escoger, decidir? Sí, las personas tienen esa facultad que los animales no tienen. Dime. Hermano, pero en este caso, cuando dice que todos somos llamados a recibir la salvación, a seguir el camino del Señor, y vuelta, ¿cómo es que la persona llega a ser salva por su decisión? ¿Cómo es acá? O sea, la hermana dice, pregunta que la salvación llega a ser salva la persona porque lo decide. O sea, porque decide creer. Pero entonces, y aquellos que dicen también que todos somos llamados por el Señor. ¿Dónde dice? Que no se mantiene. Lo que pasa es que, yo entiendo, si estamos en el para edificar. Denme el verso. Usted también, pastor, lo diga. Sí. Dios es el autor y consumador de la fe. Dios es quien coge, Dios es quien elige, ¿no es cierto? De Él es la salvación, todo es de Él. Sí. Siempre hay un libre albedrío en nosotros, ¿no es cierto? ¿No? Pero de Dios es quien es la fe, como está mencionando el hermano, ¿no? La fe, el arrepentimiento, todo eso son ingredientes de la salvación, ¿no es cierto? Pero, ahora, ¿cómo trabaja la responsabilidad del hombre en la salvación? ¿Cómo trabajaría? ¿Cómo se daría la responsabilidad del hombre? Porque estamos hablando de que tiene que creer, ¿no es cierto? Entonces, o debería creer. ¿Ah? O debería creer. Yo te voy a contestar con lo que a mí se me ha enseñado y con lo que también hemos escuchado de aquel otro predicador, que tanto el libre albedrío como la soberanía de la salvación con respecto a Dios
los dos puntos son bíblicos, existen, pero son cosas que quizás no se puedan explicar en profundidad, ¿no? O sea, podríamos divagar en la posición de uno o podríamos divagar en el deseo del otro, hablando de Dios, pero llegar a un punto concreto y exacto, eso sucederá cuando estemos delante de Dios y Dios nos revele todos los secretos a nosotros. Y nosotros digamos, eso está resuelto en la mente de Dios. Claro, y en el cielo nosotros digamos, ok, así era, recién ahí. Pero acá decir, no decir. Por eso es por fe. Claro, pero nosotros, lo que sí nosotros hacemos es, en obediencia, Mateo 28:20, y no sabemos quién, no sabemos cuándo, no sabemos cómo. Nosotros obedecemos y nada más. Para lo que dice la hermana, no sé si complete un poquitito. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Y todo no sé. ¿No? Entonces, es la oportunidad para todos. ¿Sí? La salvación. Pero, como dice el hermano Napoleón, ¿qué nos toca a nosotros? Nada más, tú decides sí o no. Nada más es lo único que podemos hacer. Decide creer y recibir. Claro. Hay que creer y recibir. Y no los suyos no lo recibieron, lo creyeron. Tú decides si crees o que no crees. claro, la conclusión, la que cierra toda la idea es justamente eso, que dos posturas, la postura de Dios y la postura del hombre, eso, como te digo nuevamente, cuando estemos delante de Dios, lo sabremos, pero tal cual como es. O sea, porque si vamos a empezar a confabularnos entre todos y decir, no, pero entonces si el hombre rechaza, entonces que Dios no le escucha salvar nunca porque hubo una ironía, además él sabía quién los iba a salvar. Bueno, él sí sabe. Él sí sabe, yo no sé. Él sí sabe quién lo va a rechazar, quién lo va a aceptar. Él sabe, porque de no saberlo no sería Dios. Pero nosotros no sabemos. Y porque nosotros no sabemos, vamos. Así es como funciona. Pero también en Filipenses 2 dice que toda rodilla lo reconocerá como Señor. Quiere decir que cuando todos los hombres estén delante de Dios, ninguno va a poderle decir a Dios, a mí nadie me dijo. Porque de todas maneras, de alguna u otra forma, alguien le dijo, ¿haya aceptado o no haya aceptado? Porque el Evangelio es para todos. Para todos, y nosotros simplemente obedecemos a Dios y vamos. Por eso dice, Dios inicia, te atrae a la cruz y yo no lo he hecho fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y ya nosotros hablamos de las resurrecciones, no voy a hablar de ese tema nuevamente. De acá tienen que pasar 365 días, lo vuelvo a tocar una vez más. Pero escúchenme. O sea, de vez en cuando es bueno saber esa clase de cosas, como la soberanía, como la predestinación, la elección, el libre albedrío, las resurrecciones o dispensaciones, porque hay que buscar nosotros mismos, no sé si te ha pasado, pero cuando aprendes algo, quieres subirle el nivel. Hay que nosotros también buscar subir un poquito el peldaño, subir el nivel y forzar a nuestra mente, que es la mente de Cristo, y buscar aprender algo más. Además, no siempre es bueno seguir tomando leche todos los días. De vez en cuando un pedazo de bife de carne no está de más. Y cuando dice acá en el día postrero, los que entendieron esa clase saben de qué estoy hablando. Que buenos y malos no resucitan el mismo día, sino que hay... ¿Cuántas se acuerdan? 7. ¿En cuál resucitan? En la última. ¿En la última? Al lado. Sí, por las puras, 1 hora y media de clase de resurrecciones. Ok. Míralo y dime en cuál resucitan los creyentes. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo, ¿cuál es el problema de estas personas? 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 dice. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
¿te das cuenta del peso que nosotros tenemos cuando vamos a evangelizar? Tenemos la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso Romanos 1:16 Pablo dice, esta es la razón por la cual yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es la luz de Cristo, es la gloria de Cristo, es aquello que va a hacer que la gente que está ciega pueda ver. Es de 2 Corintios 4:4 y puedes tú leer Efesios 4:18, que el entendimiento lo tienen entenebrecido. Esta gente dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y cuando Él tenga vida eterna, yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este hombre como tú y como yo, hijo de José, carpintero, de María? Y por ahí he escuchado que lo de María y José, los fariseos luego se lo dicen, como que no está bien, no cuadra. ¿Cómo este viene a decirnos que es el pan que descendió del cielo? Nosotros, que es más grande que el maná. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. En otras palabras, ninguno puede venir a mí si no hay humillación en él, si no hay arrepentimiento. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Ojo con esto. Escrito está en ¿dónde? En los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, las Escrituras antiguas, y aprendió de Él, las Escrituras antiguas, viene a mí. En otras palabras, ¿qué es aquello que convence al pecador ir a Dios? Las Escrituras. Pero que ellos tenían la profecía. Claro que sí. Y muchos de ellos la leían. Por eso es que, o sea, cuando me pongo a pensar, por eso le dice, cuando le dice, o sea, ¿no? Yo soy, ¿no? El pan de vida. Sabían de Moisés. O sea, ¿no? Sabían de Moisés. Pero ese pan perecería, o sea, ¿no? Porque se murieron también en el desierto. Claro. Era ese pan de vida, o sea, y tenían la profecía, o sea, yo, ¿no? Asumo, digo, ¿no? Claro que sí. ¿Con qué crees cuál es la última parte de Juan 3? ¿Con qué parte lo cierra a Nicodemo? ¿Con la serpiente en el desierto? Nicodemo super sabía las Escrituras. Nicodemo. La mujer del pozo, ¿de qué pozo está hablando? Del pozo de Jacob. Quizá ella no sabía la Escritura, pero conocía la historia. Y una de las maneras como se impartía la Escritura, ¿cómo era? De manera oral. Padre, hijos. O sea, de saber la historia judía, sabían. Es tanto así que la mujer le dice a Jesús, tú eres judío y me pides a mí que soy samaritana. Sabían, tenía un trasfondo. Por eso la palabra dice que, por eso la Biblia dice que la palabra nunca llega vacía. Y Jesús les está diciendo, ustedes algo deben de saber, lo deben de entender, lo deben de creer, porque eso es lo que los va a traer a mí. Cuando nosotros hablamos en el evangelismo, nosotros por eso no hablamos ideas. Nosotros estamos hablando de algo que el Espíritu está recordándonos para poder decir y pronunciar, porque tenemos la unción del Santo. Son las Escrituras, porque dice, la palabra te hará libre. ¿Conoceréis la verdad? La verdad te hará libre. No dice conocerán mi testimonio, o conocerán mi historia. No, conoceréis la verdad, y la verdad. Cuando tú le dices a la gente arrepiéntete, estás usando Romanos 3:23 o Romanos 3:10. Cuando le hablas del pecado, estás usando 3:10. Obviamente no vas a la gente y le dice, Romanos 3:10 dice, porque la gente quiere Romanos. ¿Pelea de Romanos? No, o sea, pero le estás diciendo, les estás hablando. Acá Cristo mismo dice, como Moisés, pero no está diciendo en los libros que escribió Moisés el número tal, porque para empezar ni había números. Pero ellos conocían, el que cree en mí tiene bien, perdón, no estoy. No es que alguno, ¿dónde queda la 46. ¿Cuál? Ah, no, 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre en las Escrituras y aprendió de Él en las Escrituras, viene a mí. ¿Qué es la Biblia para el pecador? La Biblia, Romanos 7 y Gálatas también la mencionan. Es un ayo. La guía. Romanos 7 dice, yo no sabría que soy pecador si las Escrituras no me dijeran que lo soy.
Por eso que la gente, hoy en día, en este mundo, lo último que van a leer, ¿qué es? Las Escrituras. Las personas que no buscan casarse, menos van a leer las Escrituras, porque el sacramento, uno de los sacramentos que Dios honra, ¿cuál es? El matrimonio. Pero las Escrituras. La gente no lee las Escrituras porque las Escrituras dicen: y amarás a tu vecino. Segundo mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento y tus fuerzas. Segundo, amarás a tu prójimo. Pero la idea en el griego es vecino, o sea, que está a tu lado. Ese es tu prójimo. Y no, pero ¿cómo voy a amar a mi vecino? No, estas escrituras están mal. La Biblia dice: mujer y hombre se unirán. No, hombre con hombre, esas son las nuevas escrituras del mundo moderno. Mujer con mujer. No, las escrituras ya no. Cuando leen las escrituras, son ofendidos, porque las escrituras les muestran a esas personas su pecado. Y cuando las escrituras les muestran a las personas su pecado, les muestran también que necesitan un salvador. Si no, ¿de qué te va a salvar Jesús? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que de él come, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo. Ese pan muerto, ya, olvídalo. Pero yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de mí, o sea, de lo que él es, la esencia, la palabra, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Sí, acá dice clarito, para que no mueran, dice claro, o sea, le está explicando lo que no. Les está enseñando con palitos. Claro que sí, pero es ¿qué vimos en 2 Corintios 4:4? Que el príncipe de este mundo los ha para que ellos no puedan ver la explicación con claridad. Así como estábamos nosotros. Y mira, o sea, y eso yo lo puedo entender y aceptar de personas que están muertas en delitos y pecados. Al fin y al cabo, ellos son huesos secos. Pero cuando suceden creyentes que ya puedes ver y no ves, es porque la vista la tienes corta, no amplia. Y el problema es porque, como Saúl, ¿qué hemos hecho? Desechado la palabra de Dios. Cuando el creyente desecha la palabra de Dios, puede llegar a vivir como vive un converso: en temor, en dudas, en angustia, en estrés, en caos. Es tal cual. La iglesia de Corintio vivió como viven los inconversos, pero eran santos. A los santificados en Cristo Jesús, a los llamados a ser santos, eran creyentes. Saúl era un ungido de Dios, tocado por Dios, tenía un profeta a su lado que le hablaba de parte de Dios. Pero ¿qué decidió Saúl hacer? Desechar la palabra de Dios. Dios te dijo, y Saúl dijo: no así, creo que es así. Dios dijo matar a todos. No, al rey no. Al rey quizás Dios como que dijo todo, pero que de repente si le daba más tiempo a Samuel hubiera dicho: el rey no. Animales, no, pero los gordos y las ovejas y las vacas, no, estos gordos para el sacrificio de Dios. Dios no quiere el sacrificio en holocaustos, Él quiere obediencia. ¿Tú sabes lo que hace? No dije el domingo eso, pero ¿sabes lo que hace Samuel al final de ese capítulo? Agarra y dice: a ver, tráeme ese rey, tráeme la espada, y delante de todos, ni siquiera le corta la cabeza, dice que lo despedaza en pedazos, como diciéndole a Samuel al pueblo: así lo quiere Dios, porque así lo ha pedido Dios. La palabra, no, pero es como que dura cosa. ¿Qué más adelante vamos a ver? Pero ¿qué es lo que hace el pueblo cuando escucha esta clase de verdades? Juan 6:66. Todo el pueblo, o todos los discípulos que seguían a Jesús, se fueron. Y después Jesús voltea y le dice a Pedro y los suyos: ¿y ustedes también se van a ir? Y Pedro dice: ¿a dónde iremos? No quiero entrar en ese estudio porque lo vamos a tomar en la próxima semana. Es loco. Lo que sí quiero que entiendan acá, que todos somos creyentes, es uno: no desechar el pan de vida eterna. Este es pan de vida eterna. Además, la Biblia es vida eterna. La Biblia no ha dejado de vivir, la Biblia vive porque Cristo vive. Nosotros no seguimos un Dios muerto, seguimos un Dios vivo. Dios no está muerto, Dios está vivo. Cuando Dios se presentó, o cuando Dios se presenta en las Escrituras, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hablando de que nosotros en la vida eterna seguiremos vivos junto con Él. Dios no es un Dios de muertos. El Dios de Abraham. Lo que sí me gusta de esa declaración que Él dice: el Dios de
Jacob, y no dice el Dios de Israel, sino dice el Dios de Jacob, porque a veces yo digo, todavía somos Jacobes, pero aún así Él se presenta como nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Podría Él haber llamado a Jacob por el nombre que le dio luego cuando peleó con él? Sí, pero Él dice el Dios de Enrique, porque todavía Enrique no va a recibir el nombre que Él va a recibir en el cielo, y yo le pondré un nuevo nombre, sino que todavía tiene naturaleza vieja, tiene esa naturaleza que todavía peca. Él quiere hacer lo bueno, sin embargo hace lo malo. Lo que le pasa a Enrique es que él ha estado desechando la palabra de Dios. Él no sabe que delante de él tiene pan para vida eterna, que muchas veces él quiere patear el tablero porque necesita más palabra, necesita edificarse más en lo que yo soy, necesita más confiar en mí, necesita no temer, porque lo que Jesús le preguntó a Pedro, ¿qué fue? ¿Por qué temes, hombre? De poca fe. Y la fe viene por el oír, y el oír el pan de Dios, o la palabra de Dios, o la rema de Dios, ¿no? O sea, este es el logos, la palabra, logos. Pero cuando nosotros nos internamos en el logos, buscamos la rema, la revelación, algo para mí, que no va a ser para ti, porque lo que Dios te va a dar para ti no va a ser para mí, pero yo estoy buscando una relación. Todos acá tenemos el logos. Lo que yo quiero ahora es la rema. Y tengo mi logos y ahora quiero mi rema. Así que Dios, quizás como Jacob voy a pelear contigo hasta que me bendigas. Y Dios me va a bendecir y me va a llamar después, ok Jacob, ahí está tu bendición. Y es bueno saber que a pesar de que nosotros somos Jacobes, o en otras palabras, a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel, Él no va a cambiar. Y saber yo que Él está vivo le da peso a todas mis convicciones. ¿Se entiende? Ok, amén. Padre Dios, estás tan cerca de nosotros, Dios, tan cerca que a veces, Padre, no podemos ni sentirte ni verte. Así que te pedimos esta noche que abras nuestros ojos para poder ver la gloria de Dios delante de nuestras vidas. Abre nuestros oídos para poder escuchar tu voz. Abre nuestro corazón para invitarte a cenar y en nuestra vida tú puedas hacer un banquete. Estás tan cerca, Dios, tan cerca, Padre Santo. No sé por qué muchas veces nosotros cuestionamos nuestras vidas y decimos, ¿dónde estás? Si tú estás en nosotros y nosotros en ti, tú en el Padre, la esperanza de gloria. Ayúdanos a seguir creciendo en fe, ayúdanos a madurar, ayúdanos a entender las verdades de las Escrituras, ayúdanos a entender que lo material no nos va a llenar, sino lo que proviene del cielo, el pan eterno, la Biblia, las Escrituras, la oración. Enséñanos, Dios, a discernir, tener sabiduría y no conocimiento. Bendice nuestras vidas, Padre Santo, y ayúdanos en la toma de nuestras decisiones, que sean tus decisiones, no las nuestras, que sea tu voluntad, mas no la mía. Bendice la vida de cada uno aquí presente, y de los que no, también bendice sus vidas. Háblanos todos los días y enséñanos a escuchar tu voz, el silbido apacible, más que la tempestad y los ruidos y los temblores y los terremotos del mundo. Enséñanos a escuchar el silbido apacible, tu voz susurrante. Gracias, Dios, porque tu palabra sigue viva y sigue hablándonos. En tu nombre, Jesús, oramos y decimos amén y amén.